¿Deberían las personas seguir hablando sobre eventos traumáticos porque van a retraumatizarse? ¿O hay una manera de hablar de ello, donde no traumatiza, sino que les apoya? Sí, creo que es muy importante obtener una perspectiva diferente y no reforzar tu propia perspectiva. La perspectiva es fundamental porque es como si todo lo que estás hablando en tu ejemplo es tan característico de cómo nuestros recuerdos moldean nuestras predicciones del futuro. Entonces tienes este recuerdo traumático, y tu predicción es que, si la gente supiera la verdad sobre ti, no les gustarías. Simplemente te rechazarían y no te aceptarían dentro de este grupo. ¿Verdad? Era miedo. Sí, verdad. Esa era la historia que me contaba. Entonces, la parte crítica es poder romper esa predicción para que puedas cambiar la forma en que piensas sobre ellos. Aunque da miedo. Igual es cosa mía. Quiero decir, trabajo con suficientes pacientes durante mi entrenamiento para entenderlo. No eres solo tú, es mucha gente. Pero parece que ese es el paso necesario del proceso, como me lo imaginaba. ¿Lo que dices está violando el miedo de que la gente te abandone en el futuro? Sí. Básicamente conseguir evidencia en contra de estas predicciones y creencias que tienes. ¿Y si solo lo haces con una persona, o un terapeuta, o un pastor, o un sacerdote, o un psicólogo, o lo que sea? Si solo lo haces con una persona y no al menos con las personas más cercanas a ti, ¿qué le pasa al cerebro o a nuestros recuerdos o a nuestros sentimientos sobre este evento pasado? Bueno, es probable que sea una posibilidad o que nunca pase, por supuesto, pero como siempre, hacer ingeniería inversa de estas cosas funciona en los promedios o en estos animales que tienes en un laboratorio. Pero básicamente, la respuesta general sería que aprendería que en este contexto, estoy a salvo, no en la caja. Sí, exactamente. Soy como la rata que está en la caja segura. Pero cuando voy a esta otra caja, ¿quién sabe qué hay afuera, verdad? Es como cuando dije esto en el contexto de la confesión sagrada, y la iglesia es el espacio seguro sagrado. Pero cuando salgo al mundo real, cualquier cosa me puede pasar. ¿Entiendes? No solo se trata de hacerlo en la confesión y sentir que está bien. Me siento seguro en este espacio con el sacerdote diciendo, te perdono tus pecados, o lo que sea. Sí. Pero cuando sales al mundo real, fuera de la iglesia, ¿te sientes seguro? Sí, exactamente. Y si lo piensas desde una perspectiva evolutiva, estoy tratando de mantenerme con vida. Sí. Si recuerdas esa vez que te atacó un oso en varios momentos aleatorios donde no hay posibilidad de que haya un oso, quizá esté bien para ti. Es mejor eso que olvidar que viste al oso y no tomar ninguna precaución. Por supuesto. Correcto. No hablamos de seguridad física, sino emocional y psicológica. Y como seres sociales, animales sociales, muchos de esos sistemas básicos se utilizan en nuestras interacciones y se convierten en parte de nuestras interacciones sociales. Y todos sabemos que muchas veces, como, ya sabes, sentir rabia puede ser provocado por algo que has visto en línea, lo cual la evolución no moldeó. Es muy interesante que a veces nuestros miedos emocionales o psicológicos puedan sentirse como miedos físicos, como si tuviéramos que defendernos. Eso puede provocar un grito o hacer algo que sea como errático, supongo, cuando en realidad estás físicamente seguro, pero te sientes psicológica o emocionalmente inseguro. Sí, exactamente. Y puede que ni siquiera sea real. Podría estar basado en un disparador de memoria. Sí, exactamente. Y quiero decir, solo para tener en cuenta lo físico, creo que en la neurociencia nos centramos en los químicos, ¿verdad? Pero es como, si sacaras un cuchillo ahora mismo, mi respuesta de lucha o huida se dispararía. El vuelo se activará, correcto. Pero si decido, por ejemplo, hacer bungee jumping después de esto, mi respuesta de lucha o huida también se activará. Dos emociones muy diferentes, pero con una fisiología muy similar. Correcto. Entonces, la manera en que enmarcamos estas experiencias puede moldear nuestras emociones tremendamente. Y no se trata solo de los químicos que se liberan. Quiero decir, todo está conectado. No me malinterpretes. Los químicos son parte de cómo nos sentimos y cómo pensamos, y cómo moldean. Cuando estos elementos se activan, mi cerebro se moviliza para activar recuerdos que son consistentes con amenazas. Pero esa respuesta física real no necesariamente significa que estoy bajo amenaza.
Al igual que, si alguien, por ejemplo, me ataca en un tuit que hice o algo así, no estoy físicamente presente ahí. En peligro, sí. Y, de hecho, esta persona, casi no hay consecuencias si yo. ¿Sabes? Quiero decir, en muchos casos, casi no hay consecuencias de estas cosas. Claro. Y aún así todavía sentimos esa amenaza y eso está basado completamente en nuestra construcción mental de la situación, la narrativa que armamos. Esto es realmente fascinante. Ahora, otra vez, lo que escucho que dices es que cuanto más podamos enfocarnos en crear una actitud positiva y un estado energético positivo en el presente, parecería que mejor será nuestra vida, porque recordaremos más recuerdos positivos o empoderadores del pasado y predeciremos una abundancia potencial y posibilidades positivas en el futuro. Pero si pensamos negativamente sobre otros, o pensamos negativamente sobre nosotros mismos, o nos identificamos por debajo de nuestras capacidades, o si chismeamos o estamos estresados o ingratos en lugar de agradecidos, parecería que ese estado energético recordará más recuerdos negativos o dolorosos del pasado y predecirá más resultados negativos en el futuro desde ese estado de ser energético. Esto inevitablemente afecta nuestra salud mental y emocional. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Sí. Quiero decir, me gusta decir que la memoria puede darte más opciones en la vida o puede darte menos opciones. Interesante. Así es. La clave es si podemos verlo en nosotros. Donde a veces las personas son, como hemos hablado, increíblemente narcisistas e incapaces de ver sus debilidades y demasiado confiadas en su capacidad para hacer ciertas cosas. Recordar esos momentos en los que estabas demasiado confiado y las cosas no necesariamente salieron como pensabas puede ser muy útil para permitirte aprender de esos errores. Pero de la misma manera, si te regodeas en los errores, entonces es como, que no ves. Sí, tal vez esto no funcionó en retrospectiva, pero en ese momento yo no podía haberlo sabido. O tal vez hay algo que podría haber hecho y puedo aprender de esto y tomarlo de una manera positiva. Pero básicamente, quieres ser capaz de explotar esos recuerdos de una manera que te dé más opciones y sea interesante. Mencionaste la idea del viaje mental en el tiempo en el pasado, volver a esos recuerdos. ¿Has explorado o investigado la habilidad de viajar mentalmente en el tiempo hacia el futuro para predecir, para ponernos en un estado de ser, en un entorno de abundancia, y luego poder acercar ese futuro hacia nosotros ahora, en el presente? Sí. Y hemos hecho un poco de eso. Y otras personas han hecho más en este tipo de predicción de una manera más concreta. Pero hay otras personas que han ido aún más lejos y han dicho, imagina que vas a conocer al presidente Barack Obama, o imagina que vas a completar un triatlón, o lo que sea, ¿cierto? Puedes imaginarlo. Y si miras la actividad cerebral, resulta que la actividad cerebral es muy similar a lo que sucede cuando las personas recuerdan algo que sí sucedió. Entonces, si preguntas, ¿eso sucedió? Sí. Si me preguntaste hace un año, imagina que vas a tener una conversación con Gwyneth Paltrow, ¿cierto? Y escaneaste mi cerebro mientras lo imaginaba. Ahora, es un día después de que tuve esta cosa loca que nunca pensé que me sucedería. Y si me pides que lo recuerde, los patrones de activación en mi cerebro serían muy difíciles de distinguir de mi memoria de lo que sucedió versus mi imaginación de lo que sucedió. Porque para nuestro cerebro, todo lo que estás haciendo es reactivar estos conceptos. Esencialmente, estás reactivando estos preceptos y estos conceptos. Hay algunas diferencias entre la memoria y la imaginación, pero mucho de ello es lo mismo. Porque mucha investigación en memoria, esta es una idea muy antigua, en realidad se remonta a un psicólogo llamado Bartlett. En los años 30, él propuso que no reproducimos el pasado. Imaginamos cómo pudo haber sido el pasado. Así que es como si fueras un arqueólogo. Obtienes unos pocos fragmentos de cerámica, y luego dices, esto es lo que era esta sociedad, o civilización antigua. Vi todo. Exactamente. Esto es lo que hacemos con la memoria. Usamos estos fragmentos que son buenos indicadores del pasado, pero luego los usamos como combustible para la imaginación. Y de la misma manera, si estoy imaginando el futuro, tomaré mis recuerdos del pasado, usaré esos fragmentos de diferentes cosas que han pasado y me imaginaré algo. Y algunos investigadores han encontrado que las personas con trastornos de la memoria, en realidad tienen una capacidad empobrecida para imaginar el futuro.
Vaya, es como si solo pudieran decir, imagina que estás en una playa, y solo dirían, sí, hay arena y agua. Eso es todo. Quiero decir, este es un concepto fascinante, porque todo lo que está físicamente construido en nuestro mundo se basa en la imaginación de una persona. Sí, Para crear eso, este libro, esta pluma, estas cámaras, esta rebanada, este cuarto, este edificio, toda esta ropa, es la imaginación de alguien que fue convertida en el mundo físico, el mundo tridimensional. Pero no vino de 3 dimensiones, vino de la imaginación mental, lo cual es fascinante, porque podamos imaginar algo, crear un recuerdo del futuro y luego hacerlo realidad tangible. Me fascina que los seres humanos puedan realmente hacer esto. sí. ¿Cómo imaginamos un futuro donde podamos crear más abundancia, alegría, plenitud y felicidad en nuestras vidas y transformar cualquier cosa que deseemos en el mundo material? ¿Cómo sería este mundo? Bueno, una cosa en la que realmente me he interesado, y que no hago lo suficiente pero realmente intento, es la práctica de la gratitud. Y sé que suena como una especie de... No soy un gurú del bienestar ni nada por el estilo, pero intenté hacer estas cosas desde el principio, y simplemente nunca se lo decía a la gente. Soy realmente malo con la gratitud. Soy pésimo en la gratitud. Y un día decidí ser muy concreto y minimalista y dije, déjame simplemente recordar 3 cosas que me hayan pasado, eventos específicos, memorias episódicas. Pueden ser tan triviales como quiera, pero son cosas que me dieron alguna felicidad. Recibí un correo de un amigo. Vi una historia de alguien en Facebook que era un amigo mío, y algo bueno le pasó o algo así. Cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo? Encontré una camisa en oferta, mi café estuvo mejor de lo usual, lo que sea, ¿no? Y descubrí que cuando comencé a hacer esto, al principio, era difícil. Estaba cansado, con mal humor. Solo había tenido un mal día en el trabajo, lo que sea, y era realmente difícil. Y solo tenía que entrar en esa mentalidad. Pero una vez que sacaba algo pequeño, se hacía más fácil sacar algo más. Y luego cuando te das cuenta, estás pensando, vaya, he tenido una gran semana, y simplemente no tenía idea de esto, ¿verdad? Así que una vez que comienzas a obtener todos esos recuerdos, ahora tienes el combustible para imaginar cosas que podrían haber pasado, porque la memoria es el combustible que impulsa la imaginación. Repite eso. Es como el combustible que potencia nuestra imaginación, nos permite visualizar todo tipo de posibilidades únicas, ¿verdad? Es como tú y yo, podemos tener un conocimiento cultural muy similar que todos hemos absorbido, al igual que ChatGPT, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, tú vives al lado de alguien al azar en los dormitorios de la universidad, y yo viví junto a diferentes personas a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Simplemente escuché una canción un día que me hizo sentir curiosidad por algo especial, y así sucesivamente. Todos tenemos estas experiencias únicas en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que me permite imaginar cosas de maneras diferentes a como tú lo harías. Pero básicamente se trata de, primero que nada, darte una gama diversa de experiencias, exponerte a cosas que tal vez estén fuera de tu zona de confort, ¿cierto? Como esta música nueva, y me parece un poco rara, pero hay algo que me da mucha curiosidad, ¿verdad? Y tú sientes curiosidad por otra cosa diferente. Y así, de repente, tienes todos estos recuerdos episódicos diversos a los que puedes recurrir cuando intentas imaginar algo nuevo. Parte de imaginar este futuro abundante es poder ver cosas que no son obvias, ¿verdad? Y una de las cosas que encuentro en la investigación es que hay grandes preguntas científicas y enfoques y experimentos que están justo frente a nosotros, pero normalmente no los vemos ni prestamos atención. A veces, tengo que ir a una charla que está completamente fuera de mi área de investigación, y de repente surge una idea brillante. Y a veces necesitas permitirte hacer estas conexiones aleatorias para visualizar o básicamente ver posibilidades que no aparecen porque estás atrapado en una mentalidad más estrecha y rígida. Sí, ¿cómo? Quiero decir, parece que liberar nuestras mentes con recuerdos positivos del pasado nos da una mejor oportunidad de tener una imaginación lúcida en el futuro, ¿cierto? Como una imaginación más abierta y explorando la imaginación de numerosas posibilidades en lugar de limitar nuestra imaginación. ¿Cómo puede alguien diariamente prepararse para abrir sus mentes a la imaginación? ¿Es darse tiempo para jugar, para tener actividades y la interacción social?
No se trata solo de pensar en el trabajo, sino también de darse tiempo de relajarse para permitir la aleatoriedad. ¿Cómo podemos desbloquear nuestras mentes para la imaginación y atraer más de lo que realmente queremos en nuestras vidas en lugar de cosas que no queremos? Quiero decir, definitivamente el tiempo de descanso es bueno. Tengo una amiga, Sarah Mednick, que escribió un libro entero llamado El poder del estado de descanso. Y es asombroso. Darse tiempo de descanso puede ser enormemente útil. De hecho, hemos mostrado, y otras personas también han mostrado esto, que cuando estamos descansando, como cuando solo le pides a la gente que se acueste y no haga nada, puedes ver evidencias. No, es súper fuerte. Puedes ver esto en estudios de ratas también, donde los recuerdos como que surgen, y puedes tener un vistazo de lo que sucede durante el sueño, pero incluso solo cuando la gente está descansando. Y ese descanso a veces puede permitir que los recuerdos se reactiven y se fortalezcan o se recombinen de maneras interesantes. Y así que hay algo sobre abrirte y apagar un poco el cerebro, dirigido a objetivos para permitir que estos recuerdos emerjan y se recombinen de maneras interesantes. En cierto sentido, ese es el núcleo de soñar despierto, ¿verdad? Es como que los sueños son básicamente, lo más probable supongo, recuerdos que se están recombinando de maneras que no tienen sentido, ¿verdad? Y no estás tratando de forzarlos en ninguna historia particular, simplemente chocan entre sí. Y solo estás tratando de darle sentido. Sí. Y ese es, creo, un poco, esa parte fundamental. Es eso, y también diversificar realmente tus datos de entrenamiento, ¿verdad? Es como un chat. GPT, en mi opinión, nunca va a producir arte interesante por sí solo porque solo está obteniendo esta basura homogénea que ha conseguido de Internet. Sí, tú y yo tenemos estas oportunidades de simplemente ser curiosos sobre cosas que son solo bizarras. En realidad, simplemente en alabanza a la curiosidad en general. Cuando te conviertes en papá por primera vez, la oxitocina reconfigura tu cerebro para enfocarte más en el vínculo y menos en la competitividad de la testosterona. Porque si lo piensas, leones y tigres se comen a sus propios hijos. Debes controlarlo de alguna manera, ¿verdad?